Hola, nosotras somos el grupo número 4, integrado por Delfina Gesena Urrena, Rocío Barros Di Parenti, Julia Pizarro y Juliana Beas. Presentaremos el tema de Ignacio de Loyola en la materia de Introducción al Derecho, Cátedra B, con la profesora Nerea Lucrecia Jodor. Ignacio de Loyola nació en el año 1491, en el castillo de Loyola, España, donde fue bautizado con el nombre Íñigo de López de Loyola. De niño quedó huérfano y fue educado en la corte nobleza española. De joven fue militar y participó en varios conflictos, hasta que en el año 1521, en la batalla de Pamplona, sufrió una herida por una bala de cañón que le fracturó la pierna. Fue trasladado a su ciudad natal, donde lo operaron, pero le quedó la pierna coja de por vida. En la recuperación comenzó a leer los libros de la vida de Cristo y la vida de los santos, aunque al principio no tenía mucho interés. Luego de continuar leyendo, le comenzaron a gustar y comenzó a tener el deseo de imitar las hazañas de los santos y de servirle la vida a Cristo. Así decidió comenzar a dedicarse con más profundidad a la religión. A los 32 años decidió abandonar Loyola para irse peregrinando hasta Jerusalén. Se detuvo en el santuario de Montserrat, España, donde decidió llevar una vida de oración y penitencia. Luego estuvo retirado en una cueva, solo y aislado. Luego de su retiro, estudió en varias universidades, incluyendo la de París, donde se destacó por su intelecto y dedicación. En 1540, Ignacio, junto a otros compañeros, crearon la Compañía de Jesús. Era una orden religiosa destinada a llevar la educación, la evangelización y ayudar a los demás. Ignacio murió en Roma, Italia, en el año 1556. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los conflictos. La Compañía de Jesús fue y es una gran institución religiosa que cada día gana más adeptos. Pero esto no quiere decir que al momento de su creación y de sus primeros pasos no haya sufrido acusaciones. A continuación voy a hacer mención de una serie de críticas y acusaciones dirigidas a Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas que abarcan diversos aspectos, desde el ámbito del derecho hasta otras cuestiones. En primer lugar tenemos la lealtad al Papa. Una de las principales críticas que debieron enfrentar Ignacio y los primeros jesuitas fue la percepción de que su lealtad al Papa era excesiva e incondicional. Esto era más notable en un contexto histórico donde habían tensiones políticas y religiosas entre las diferentes potencias y facciones en Europa. Algunos críticos los acusaban a los jesuitas de ser la quinta columna del papado, actuando en su beneficio en detrimento de otras autoridades civiles y religiosas locales. En segundo lugar, tenemos influencia política. Debido a su énfasis en la educación y su presencia en las cortes reales y en la formación de líderes, se empezaron a generar preocupaciones sobre su capacidad de influir en la toma de decisiones políticas y sociales. Esto se vio exacerbado por la capacidad que tenía la orden de adaptarse a los diferentes contextos políticos y culturales, lo que generaba suspicacias entre aquellos que temían su influencia. En tercer lugar, tenemos los métodos educativos. Si bien la orden se destacaba por su énfasis en la educación y en la formación intelectual, algunos críticos consideraban que sus métodos eran demasiado rigurosos o que podían fomentar una lealtad ciega a la orden y al papado en detrimento de un pensamiento crítico independiente. Por último, tenemos actividades misioneras y expansión. Si bien sus actividades eran elogiadas por su dedicación y su éxito en la conversión de poblaciones no cristianas, se empezaron a generar algunas preocupaciones sobre imposición cultural y religiosas, así como sobre posibles conflictos con autoridades locales y otras órdenes religiosas. En la época de San Ignacio de Loyola, las cuestiones jurídicas de la época eran complicadas y variadas. Estaba marcada por el desarrollo del derecho canónico y del derecho civil, y además había grandes conflictos religiosos y políticos por parte de la Europa del Renacimiento y la Reforma. La primera cuestión de la época era el derecho canónico, que esta regía en todos los asuntos de la Iglesia Católica. También tenía una gran influencia en lo que era la vida política y la vida legal de la época.
En cuanto a los papas y los obispos, estos tenían la facultad de legislar y de juzgar, tanto en asuntos eclesiásticos como de moralidad o la administración de los sacramentos. Por otro lado, la Inquisición era una institución que se encargaba de perseguir a la herejía y era una manifestación del derecho canónico en acción. La segunda cuestión es el derecho civil y el feudalismo. En esa época existían distintos sistemas jurídicos dependiendo el territorio y la autoridad política. El feudalismo era muy importante para la época, ya que los señores feudales controlaban el territorio, tenían sus propias leyes y tribunales. Además, también era importante las leyes civiles porque trataban temas como la propiedad, los contratos y también las disputas entre individuos y comunidades. La tercera cuestión de la época son los conflictos políticos y religiosos, tal como la Reforma Protestante y la Guerra de Religión en Europa, que generalmente terminaban en cuestiones legales. Esto se debía a que los enfrentamientos entre los protestantes y los católicos se traducían en enfrentamientos legales y procesos judiciales. La cuarta y última cuestión de la época era la relación entre la Iglesia y el Estado, que esto variaba según la región y el momento histórico. En algunos lados la Iglesia tenía una gran influencia en lo que era la vida política y las cuestiones legales. Por otro lado, la Iglesia en otros lugares solamente causaba conflictos y tensiones por cuestiones de jurisdicción y de autoridad. Y algunas órdenes, como por ejemplo la Compañía de Jesús, sufrían de escrutinio por parte de autoridades civiles y eclesiásticas. A la película la podemos relacionar con Martínez Paz cuando nos habla sobre la ley divina, manifestada a través de las prescripciones del Antiguo Testamento y en los mandatos evangélicos, donde Loyola lee y aprende sobre el cristianismo y la vida de los santos y de Cristo. En la Edad Media la Iglesia se afirmaba en el derecho canónico, siendo este derecho decisivo en el pensamiento jurídico y político. Cuando se lo lleva a Loyola a juicio, buscaban errores en los ejercicios espirituales que él realizaba, pero no se encontró ninguno y fue declarado inocente, aunque fue declarado culpable por predicar sin autorización, y le prohibieron seguir predicando en Salamanca. Entonces él decide terminar los estudios en París. Martínez Paz también nos habla sobre un universalismo, que nos afirma una cristiandad en la que se fundan los localismos jurídicos y políticos. El Papa le confiere su dignidad al emperador, o recibiendo así plenos poderes temporales, sellando la relación entre la Iglesia y el imperio. Los súbditos ahora tienen una doble delegación divina, la del Papa y la del emperador. Como podemos ver, el Papa era una figura muy importante en esta época. Cuando la Compañía de Jesús en el año 1544 recibe la aprobación del Papa, crece notablemente su influencia, logrando así crear más escuelas y pudiendo predicar por todo el mundo.